Bien ilustres, sean bienvenidos los que están por acá. Qué bueno que me siguen. Ojalá que me puedan seguir más adelante en las 5 sesiones que vamos a tener de nuestra materia Valores en lo Común. Y claro está que vamos a ver también etimologías grecolatinas, de qué va cada una de las palabras, sobre todo en el sentir y también lo que significa. Vamos a ver etimologías grecolatinas. Muy bien, jóvenes, como ya me había presentado anteriormente, soy el doctor José Cruz, soy filósofo mexicano, amante de la sabiduría, por supuesto, pero recordando que, como pensaban los griegos, la sabiduría es algo que no se alcanza, sino es el propio camino, la propia sabiduría. Por lo tanto, pues todos pretendemos encontrar la sabiduría en algún momento. Pues bien, desde mi punto de vista como filósofo, vamos a ir viendo algunos puntos de lo que acontece en la materia y vamos a ver también un resumen general de lo que es y también puede ayudar para que ustedes puedan ir resolviendo la primera evaluación de la primera semana, que ahorita también los voy a exhortar para que no se precipite, porque me ha pasado que hay alumnos que en una hora reprueban la materia de 5 semanas. Imagínense la angustia que algunos tienen de decir, profesor, he fracasado la materia en una hora. En efecto, hay que tener cuidado con eso. Vivimos un tipo de sociedad de lo inmediato, de que todo lo se pretende que sea en este momento, y eso es la gran dificultad de estos tiempos. Muy bien, la materia de valores en lo común, vamos a ir viendo algunos puntos de vista que aparentemente todo el mundo lo sabe. Eso es el tema de las humanidades de este tiempo. Esa es la primera advertencia que aviento como filósofo. En, en temas de humanismo, todo el mundo pretende que lo sabe. Es, por ejemplo, estaba yo platicando con mi esposa, que es terapeuta. En términos de psicología, aparentemente todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe de psicología, ¿no? Y hablar de los valores, todo el mundo sabe de valores, pero si fuera verdad, pues esta sociedad no estuviera así. Muchas dificultades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay algo que está pasando ahí. Ese es el sentir, curiosamente, de la misma materia. Muy bien, jóvenes ilustres, en cualquier momento que pueden abrir su micrófono, puedan hacer sus apostillados, adelante. Muy bien, el objetivo precisamente de la materia es que podamos comprender de qué va todo, la perspectiva y la propia ontología. Recuerden que la palabra ontología en griego significa el estudio del ser. Recuerden que los valores, no hay valores naturales. Una piedra no tiene un valor. Un animal no sabe que tiene valor. Es claro que debemos de respetar sin duda alguna lo que es el reino sensitivo, como dijo Aristóteles, el reino de las sensaciones, como son los animales, el reino vegetativo, pero en sí, la cuestión de la moralidad, la ética, ahorita les voy a decir qué significan estas palabras en griego, tiene que ver mucho con el ser humano. Les voy a contar por ahí una etimología. Fíjense que la palabra imbécil no es una grosería, por supuesto que no. En griego significa bastón. La palabra imbécil significa bastón. Óigame, profesor, ¿cómo? ¿Qué me está diciendo en este momento? Sí, el bastón, claro está que no significa eso. Realmente las personas que usan bastón no significa que sean así, sino hay personas que se recargan en otra para poder vivir. A esas personas en griego se les llama imbécil, bastón. Por lo tanto, tratamos en efecto que la propia realidad donde estemos tenga un punto de vista también concreto, es decir, que aprendamos a vivir, que aprendamos a asumir las consecuencias, pero también a poder conquistar la misma libertad. Ese es el objetivo de la materia a nivel general, jóvenes. Ustedes darán su punto de vista, claro, como dijo Aristóteles, son animales políticos y animales racionales. Ese a grandes bosquejo, lo que va, el objetivo general de la materia. No se les olvide, imbécil, pastón, una persona que no vive para sí, sino vive para otra persona. Eso es lo que comenta en la etimología griega. Muy bien, prosigo. Y también, claro está, viene el calendario de actividades jóvenes
Por ahí he visto que ya están enviando sus actividades y pueden decir, bueno, profesor, yo es la forma como me organizo, ¿qué está pasando, profesor? ¿Está permitido o no? Sí está permitido, jóvenes, pero tampoco, como les he comentado, e inclusive les he dicho en la retroalimentación, algunos en su evaluación les he dicho fronesis. Esa palabra es griega, fronesis. Significa prudencia. No se precipiten, vayan con el tiempo. Por lo tanto, la materia, como les comenté, no hay entregables, sino evaluaciones. Por lo tanto, cada una de esas evaluaciones va a dar cierta característica de lo que es cada uno de los capítulos. Por lo tanto, les pido, jóvenes, que tomen el calendario y vayan trabajando con base al calendario. No me lo quieran enviar en un solo día. He tenido casos de alumnos que envían todo y reprobaron en ese momento. La materia ya la reprobaron. Yo digo, ¿qué sentido tiene? Pues, ¿qué te llevaste de la materia? No, profesor, es que yo sé de moral, sé de ética, pero ¿por qué vives así? No, es decir, eso es una señal inequívoca que en efecto se tiene que reafirmar el término de lo que es valores en lo común. Por lo tanto, aquí está el módulo jóvenes. La primera unidad se entrega para el 4, tanto la primera y la segunda el 4 de junio. Algunas ya me la enviaron, ya les hice su retroalimentación. Recuerden que les haré retroalimentación con base a lo que han obtenido. Claro, si ustedes lo requieren y también se da la oportunidad, se va a poder habilitar también para que la vuelvan a realizar. Pero si veo que se precipita demasiado, pues no hay mucho que apoyar en eso. Bien, jóvenes, ese es lo que es el calendario del módulo 1. La materia la terminamos el 18 de junio. Son 5 semanas, vamos a tener 5 clases. Claro, espero que me pueda acompañar porque a la cuarta sesión prácticamente estoy hablando solo conmigo mismo. Ya no hay más, ya no hay más alumnos, claro, por interés, etcétera, pero bueno, se comprende realmente. Muy bien, prosigo. Y también vamos a ver que ya vamos a entrar en lo que es el módulo 1. El día de hoy vamos a ver nada más lo que es el módulo 1, la semana número 1, y vamos a ver precisamente la evolución de lo que significa el valor. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Ilustre Pamela, ¿algún comentario? Gabriela, Sin ningún comentario, maestro. Todo ha quedado claro. perfecto, muy bien. Ok, perfecto. Muy bien. Sale pues, sin más preámbulos, jóvenes, prosigo. Recuerden muy bien, hay un colega filósofo realmente admirado por un servidor. Claro, yo soy pues un filósofo, pero los gigantes han pasado ya en el pasado. Ahorita pues prácticamente estamos en hombros de gigantes, mirando el horizonte hacia dónde va y qué estamos viviendo en este momento. En la quinta sesión que vamos a tener más adelante les voy a hablar sobre el progresismo y sobre lo que se va a llamar la ideología del género, de dónde viene, cuál es la historia de David Reimer, un joven que fue operado y que lamentablemente se quitó la vida. Les voy a contar esa historia en su momento. Pero ahorita, si ustedes me dicen, bueno, profesor, ¿cómo estará el término de los propios valores? ¿En qué y en dónde estamos parados? La respuesta es que estamos ahorita en un invierno axiológico. Así precisamente se va a llamar la sesión de ahora, el invierno axiológico. ¿Por qué? Porque existe un exceso de individualismo. ¿Qué significa? Solamente me importo yo mismo y los demás pues no me importan, ¿no? ¿Por qué razón se droga mucha gente? ¿Por qué razón el narcotráfico en México tiene tanto realce, tanto aumento? Porque hay un gran vacío en las personas. ¿Quién es aquel que se droga? ¿Quién es aquel? ¿Cuál es el mundo de esas personas? Realmente yo le he llamado el invierno axiológico. No estamos en primavera. Aquí dice la ilustre Gabriela, dice,
disculpe maestro, sin ningún comentario, solo estoy resolviendo lo de mi micrófono. Ok, muchas gracias, ilustre Gabriela. Muchas gracias. Bien, les he comentado, citando a un colega filósofo llamado Miguel Bueno, profesor y filósofo mexicano. Él tiene un libro que se llama La esencia del valor. ¿Cómo define Miguel Bueno en su libro La esencia del valor el concepto del valor? Dice Miguel Bueno que el valor es todo lo que vale para el ser humano. Pongamos un ejemplo. Imagínense nada más que diga, bueno, profesor, voy a hacer un experimento axiológico. Tomo una piedra y entro a un Oxxo y compro, no sé, unos pingüinos para ver el debate ahorita a las 8 de la noche, el debate del Estado de México. Voy a comprar unos pingüinos, un café, etcétera. Y en vez de pagar con un billete, doy una piedra. Óigame, se ha vuelto loco, profesor. Para mí tiene valor esa piedra. Tiene valor, no sé, de 200 pesos. Y pues la chica o el joven que esté ahí va a decir, te has vuelto loco. Pero si él le diera también valor a esa piedra, ¿qué se convertiría esa piedra? En una res, se dice en latín, res, cosa de valor. Por lo tanto, ahorita vamos a ver las dos vertientes de la axiología, objetivo y subjetivo. Les voy a contar una historia también. Claro, no hagan la prueba porque puede haber problemas, ¿no? Pero, ¿qué tiene valor para el ser humano? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que vale? Y claro está que si alguien vive para algo, pues se va a defraudar porque el día que no tenga esas grandes riquezas que ha soñado, pues va a decir, oye, profesor, no he alcanzado esta grande riqueza porque estoy viviendo para algo y me siento solo. Claro, es muy distinto vivir para alguien, ¿no lo creen? Por lo tanto, ¿qué es el valor? Una cualidad racional. Eso es el valor. Una cualidad racional y realista. Eso es el valor que ahorita la vamos a revisar. Bien, a eso nos referimos. Por lo tanto, pregúntense, jóvenes, ¿viven para algo o viven para alguien? Por lo tanto, si alguien vive para algo, no se quejen en el momento que se sientan solos. Muy bien, prosigo. Sale pues, vamos a ver algunos términos etimológicos para que quede precisamente claro este punto de vista de lo que estamos diciendo. Vamos con el término de axiología, que ya les comenté que está en un pleno invierno. Si alguien quiere entrar un poco en este tipo de invierno axiológico, les recomiendo ampliamente un libro. Es una novela, es una película también, que la pueden ver en YouTube. Este pensador filósofo francés llamado Albert Camus. Se escribe Albert Camus. Él perteneció a la rama que se va a llamar el existencialismo o vitalismo. Albert Camus publica este libro llamado El extranjero y ahí se van a dar cuenta a lo que me refiero. ¿Por qué razón? Porque uno pierde precisamente el sabor de la vida. Recuerden que la vida en sí no tiene sentido. Uno le da el sentido a la propia existencia con eventos, circunstancias, compañías, etcétera. Es decir, uno no aborda un mundo solo, sino en compañía de los demás. Le recomiendo ampliamente el libro que se llama Albert Camus. Se llama El extranjero. Después de esta sesión, jóvenes, les voy a dejar una tarea extra. Cada sesión les voy a dejar una tarea. Esa tarea no es obligatoria que la realicen, pero va a tener décimas extras. Van a ser 5 tareas, 5 décimas. Yo creo que es bienvenida, no lo sé, jóvenes, no lo sé, pero es bienvenida. El día de mañana que les comparta el video de la grabación, les voy a compartir la tarea para que ustedes vayan pensando y me van a hacer ¿qué? Organizadores gráficos, mapa conceptual, esquemas, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos con la primera, ciencia
por el cual se estudia lo que vale para el ser humano, no para lo que vale para un perro, para un árbol, para una piedra, no, para lo que vale para el ser humano. La palabra axiología se divide en dos términos griegos. Axios, por un lado, axios significa digno. Logía, estudio o el conocimiento de lo digno. Por lo tanto, la axiología es una rama de la filosofía que estudia el valor humano, los valores de lo que acontece en el ser humano. Eso es lo que significa axiología. Axios, digno, conocimiento de lo digno. Y dentro de la propia axiología se va a estudiar, a ver, déjeme ver aquí, voy a admitir, ok, se va a estudiar dos realidades. Por un lado, lo que se va a llamar el objetivismo, el objeto. Dígame un ejemplo de objeto: celulares, su escritorio, la empresa donde están trabajando es objeto, no es sujeto, por supuesto. Y ahorita vamos a ver a un filósofo que lo comenta muy bien la semana número 1, llamado Aristócles. Claro, su sobrenombre fue Platón. Me parece que los sobrenombres se acuerda uno más que los propios nombres, ¿no lo creen? El objetivismo dice que el objeto también posee verdades. He ahí lo que se menciona, que el objeto posee verdades. Por ejemplo, dice, bueno, profesor, y esas son las grandes dificultades, déjeme decirle, de este tiempo. ¿Por qué razón? Ahí les doy un ejemplo de realismo del objeto. Imagínense nada más que como todo ahorita es conciencia, vean lo que pasa actualmente. Si yo quiero ser perro, soy perro. Si quiero ser, yo por ejemplo, hombre, quiero ser mujer, soy mujer, porque supuestamente todo lo determina la persona, ¿no? En términos del valor. Pues no es así. Ese es los grandes conflictos que estamos viviendo en esta época contemporánea. Imagina nada más que veo una pared y digo, bueno, la pared está en mi mente. En realidad la pared no existe. Voy corriendo hacia la pared y ¿qué va a pasar? Me rompo la cabeza. ¿Por qué? Porque el objeto, aun si el objeto, la pared o la casa o el muro, no saben que existen, poseen una realidad. A esa realidad se le llama realismo metodológico. Esa es la tradición de Aristóteles con el tema del objeto. Claro, yo le doy valor al objeto, pero el objeto también me da valor a mí. Si yo no creo que el objeto esté ahí, me voy a equivocar totalmente. Otro ejemplo, imagina nada más que yo piense, bueno, imagina que yo no sepa nadar, ¿no? Voy al mar, voy de vacaciones y pienso, bueno, como el valor está en mi cabeza nada más, por lo tanto, el mar no existe, el mar está calmo, el mar no me hace nada, me meto y me ahogo. ¿Qué va a pasar precisamente? Ahí no cumplí lo que se va a llamar el punto de vista del realismo metodológico. El objeto, recuerden, cada vez que vean un objeto, una piedra, un árbol, que también es un objeto natural, o una res artificial, una cosa artificial, una computadora, pregúntense, ¿por qué la computadora no se llama caballo? ¿Por qué esa casa no se llama perro? Vean, cuando no empezamos a llamar las cosas como son, ahí entra el gran conflicto axiológico. Por eso les estoy diciendo que la axiología está en pleno invierno, porque ahorita está de cabeza el mundo. Hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres, personas que quieren ser animales, a esa corriente se le llama transespecies. Hay personas que quieren ser, hubo por ahí el caso de una mujer que se casó con un muro, con una piedra, imagínense nada más. Ese es el problema axiológico. Por otro lado está la parte de vista de lo subjetivo, del sujeto, de mí. ¿Yo quién soy? ¿Quién soy yo? Imagínense nada más que yo diga, bueno, el profesor José Cruz, el filósofo, quiere cambiar de sexo. Me pongo una peluca, me hago arreglos, ya ves que está de moda la cirugía, etcétera, etcétera. Y resulta que vivo la vida, ¿no? Es decir, me he determinado binario, ¿no? O no binario, etcétera, ¿no? Sin fin de circunstancias. Entonces, según yo, pues no soy ni hombre ni mujer, etcétera. Pero resulta que llega un momento que me muero, ¿no? En un futuro.
Y resulta que un antropólogo del siglo XXII viene y descubre mis huesos, mis restos, y lo va a determinar a través de la parte de la ciencia antropológica que fui hombre, pero ya no va a estar mi peluca ni mis arreglos que hice. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el caso de los hombres tenemos pulmones más grandes, huesos más fuertes, y eso se ve en la antropología. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que no cambian en mí, mi esencia. A eso se le llama en latín idems. Idems significa identidad. Pregúntense, ¿qué cosas cambian en ustedes? La educación, a lo mejor me crece más el cabello, la barba, las uñas. ¿Qué cambia en mí y qué aspecto no puede cambiar de mí? A eso se le llama subjetivo. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes ilustres? ¿Alguna pregunta? Están muy serios. Me parece que hicieron algún voto de silencio, como si fueran sacerdotes dominicos, franciscanos, o como si fueran de un monasterio medieval. Espero que no hayan realizado algún voto de silencio, jóvenes. ¿Algún comentario que tengan? No, ninguno, maestro. En lo personal estoy disfrutando la clase y estoy recordando pues muchas cosas que ya, pues en dado caso, pues en lo particular, pues estoy muy de acuerdo en el sentido de que pues exactamente de que la identidad de uno, en dado caso de que una cosa es el yo, persona, identidad pensante, quiero ser mujer, pero realmente en un futuro yo cuando me muera voy a seguir siendo hombre porque pues nací hombre, no hay manera. Entonces, ya ahí también viene pues también en el sentido de que, pues también hay que también tener tolerancia en cierto sentido a ese tipo de personas de que, no, pues es que yo quiero ser perro y voy a ser perro. Bueno, pues sé perro, yo no me voy a meter con tus cosas, ¿no? Pero pues en un futuro vas a seguir siendo hombre, o sea, ¿qué más puedes hacer? Pues ese es o sea, realmente ya estoy disfrutando la plática y sí tratando de recordar lo que es objetivo y subjetivo y pues, sí, la verdad está muy buena la clase, maestro. Muchísimas gracias, ilustre. En efecto, los huesos no mienten. Es decir, la causa final son los huesos, ¿no? Es decir, como les había comentado, yo puedo usar peluquín, pero en el futuro ya no va a ser ni el peluquín, ¿no? Va a estar los huesos, esos restos fósiles. Lo comentas bien, pero pues precisamente es lo que hemos estado revisando sobre los grandes conflictos que existe y es importante que revisen qué vale más en la vida, algo o alguien. Recuerden esto, una persona vale por lo que es, no es por lo que tenga. Eso es importante a nivel filosófico y sobre todo en valores en lo común. Si una persona vale por lo que tiene, me parece que yo siendo filósofo no tengo nada, ¿no? Óigame, profesor, usted es filósofo. No, pues no tengo rancho, no tengo una casa como el general, el secretario de Seguridad en México. No tengo esas casas, ¿no? Pues no. Pero la persona vale por lo que es en sí mismo. Más adelante les voy a dejar un texto de una filósofa que escribió un libro fantástico, judía, lamentablemente huye del régimen nazi. Este libro se llama La banalidad del mal. Si alguien quiere ver la película, ahí está, de Hannah Arendt. Está fantástico, porque se van a dar cuenta que en el siglo XX casi destruyen al ser humano. La razón que se pensaba, la parte subjetiva que se pensaba que iba a determinar todo, que iba a ser feliz, no fue así. Fue un holocausto. Es una palabra, recuerden que la palabra holocausto significa sacrificio en hebreo. Fue sacrificio humano totalmente. Claro, fue una razón instrumental, no razonable. Ese es el problema también de la ciencia contemporánea. Vean la inteligencia artificial. Te da respuesta casi a todo, ¿no? Hasta te puede hacer la tarea de valores en lo común, ¿no? Te puede hacer la tarea. La cuestión de todo esto es que la ciencia va por un camino distinto a lo que es el tema ético. Y la propuesta contemporánea es que la ciencia también tenga esencia ética. La mayoría de los contenidos en línea de esas grandes wikis, etcétera, etcétera, la hacen gente que tiene menos de 20 años, ingenieros que han egresado de estas universidades, etcétera. Pero ¿dónde está el sentido crítico? Ese es el problema de este tiempo. Bien, axiología,
objetivo, objetos. El objeto que está ahí, su celular, computadora, un objeto. Sujeto vale en sí mismo. Es decir, pero si vale en sí mismo, por lo tanto, recuerden esto, la eudaimonía, como se dice en griego, felicidad, nadie te lo va a dar. Es importante que cuiden el discurso. Cuando alguien se acerca y te dice, te traigo la felicidad, no, la felicidad es mía. A mí nadie me la da. Es como el tema del amor, ¿no? Alguien te dice, oye, profesor, o alguien, es que te voy a dar mi amor. No, 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 no me lo des, sino con qué te vas a quedar. Vamos a compartir el amor, ¿no lo creen? Bien, dentro de este tipo de mundo axiológico existen dos palabras importantes que lo tenga siempre en cuenta, porque a veces se confunde cuál es la diferencia de estas palabras. La palabra ethos es una palabra griega. Ethos significa carácter, carácter. ¿Qué es la ética? Es una reflexión de lo que vamos a hacer. Yo, es decir, yo no voy a vivir la vida por Gabriela, ¿no? Yo no voy a vivir la vida por Osvaldo, voy a vivir mi propia vida, ¿no? Entonces, la ética es una reflexión de lo que vamos a hacer. Por lo tanto, la ética estudia lo que va a pasar, no lo que ya pasó. La pregunta es, ¿qué haremos el día de mañana? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Haremos lo correcto? Recuerden esto, hay dos términos, el mal, que es un accidente, no es un ser. Cuando veamos a San Agustín de Hipona, se los voy a explicar detalladamente. El mal no es un ser, es un accidente. Por lo tanto, el que hace el mal es la persona más débil que existe. Por ejemplo, imagínense más en una escuela secundaria. Lo hemos visto. Por ejemplo, el joven que hace bullying, que golpea a los demás. Y uno piensa, es el más fuerte. No, es todo lo contrario, es el más débil. ¿Por qué? Porque el bien es difícil de hacer y el mal es fácil de hacer. Como es una imperfección, es fácil de hacer la imperfección. Por lo tanto, esos son los dos dilemas de este tiempo. Por lo tanto, la ética estudia lo que va a pasar, no lo que ya pasó. ¿Qué es la ética? Es una acción propia mía, ni nadie más. Nadie va a vivir la vida por mí, ni va a morir por mí. Siempre los hechos concretos de la felicidad, de la honestidad, de muchas circunstancias, uno es sus propias circunstancias y ahí radica el problema a veces también contemporáneo, porque pretendemos que alguien más pueda vivir la vida por mí, ya sabemos cómo se llama esa persona. Ahí radica el problema también, radica el problema en las relaciones personales, porque uno trata de poseer a la otra persona en una relación de amor, por ejemplo. Uno, en vez de ver a la persona como un ente subjetivo, lo ves como un ente objetivo. El objeto se posee, claro, el objeto se utiliza, claro, yo utilizo mi celular, pero no puedo utilizar a una persona. Pero ahorita se está mezclando todo eso y ahí está ocasionando el problema ético. Las relaciones así son, porque hay parejas que pretenden que alguien esté con uno aunque ya no te ame. Y ahí radica el gran conflicto, porque uno piensa que alguien es propiedad mía. Pues no es así. Será propiedad a lo mejor, no sé, tu bicicleta o tu auto, pero no una persona. Bien, etos, carácter. Estudia lo que va a pasar. Vamos con la otra palabra, mores. Es una palabra de etimología latina. Significa hábitos sociales. Hábitos sociales. Es el juicio que genera una sociedad sobre el individuo. Recuerden que la tradición occidental viene desde siglos. ¿Qué significa esto? Toda la tradición moral del mundo occidental proviene de lo que es la tradición judío-cristiana. Recuerden de los 10 mandamientos, de lo que es la Torá, el Corán y toda la tradición patrística del propio cristianismo. Por eso actualmente vean,
quieren deconstruir, así se le llama esa corriente, deconstruir la moralidad. ¿Por qué razón? Por beneficio de otras personas. Pero no solamente quieren deconstruir la moralidad, sino el lenguaje. Ahí les doy un ejemplo sobre mores. Imagínense nada más que yo estoy en silla de ruedas, ¿no? Estoy en silla de ruedas y pues voy a la universidad, ¿no? Llevo mi silla de ruedas y antes de entrar a la escuela, pues tengo que pedir que me ayuden porque no puedo, no hay rampas para que yo suba. No, me tienen que ayudar personas, pero resulta que un martes, ojo, esto es hipotético, resulta que un martes, pues me quedé afuera, nadie me ayudó, ni el guardia, ni nadie me ayudó. Hasta que al otro día, bueno, ya un día lunes que iba a haber también efemérides, etcétera, ya estuve ahí con mis compañeros, les platiqué sobre mi tragedia, que no había rampas para que pudiera yo subir para ir a la escuela. Y resulta que el director toma el micrófono y dice la siguiente palabra, compañere, con la intención de que modificando el lenguaje, ya estoy siendo incluido en la realidad educativa. A eso se le llama deconstrucción. Entonces, ¿yo qué le diría a este director? Oye, no deconstruyas el lenguaje, mejor trabaja la moralidad. Ponme, por favor, una rampa. Vean el gran conflicto moral que vivimos. Es como esa novela de George Orwell de 1984. Ahí viene claro, es una ironía, que borran la palabra delincuencia del diccionario y como arte de magia desapareció, ya no hay delincuencia. En cambiar una palabra de lenguaje no significa que todos estén incluidos, como el caso que le presenté de este hombre en silla de rueda que en vez de que le hables de un lenguaje inclusivo, mejor incluyen una moralidad, ¿no lo creen? Esas son las dificultades morales que vivimos, porque el juicio colectivo no es de la mejor manera. Ayudan, por supuesto, pero no debemos de deconstruir, están deconstruyendo a la mujer, deconstruyendo al hombre, deconstruyendo a la familia, por eso es el resultado que estamos viviendo, ¿no lo creen? Eso es. Vean, por ejemplo, el desfile de las feministas. Queremos libertad, pero no queremos consecuencia. Espérame. ¿Qué dijo Aristóteles sobre la libertad? A mayor libertad, mayor riesgo. Espérame, si quieres vivir más libre, tienes que asumir los riesgos, porque en ese camino de libertad puedes perder la vida también. Claro, por supuesto. A mayor libertad, mayor riesgo. Claro, no tenemos opciones infinitas. ¿Qué significa esto? Que no podemos siempre hacer lo que uno quiera, porque no hay tiempo. ¿Cuánto pretende uno vivir? ¿70 años? ¿80 años? No somos Dantes o no somos el Minotauro en esta encrucijada, etcétera, etcétera. Bien, ese es el concepto precisamente de lo que es el ethos y mores. Bien, y claro, el concepto del mal, como se dice en latín malus, es un accidente, es un accidente. No, por eso ahí viene la explicación. El gran debate escatológico, es decir, revelación, como se dice en griego, es que dicen, bueno, alguna deidad hizo el mal. No, el mal se hizo a través del roce humano, porque el ser humano es el único que sabe que va a morir, pero sabe que en cada momento se esté equivocando. Es el concepto del mal que la vamos a revisar con Hannah Arendt en próximas actividades. El ser. ¿Qué es el ser? El ser es el que está en este momento hablando. Claro, usted me dirá, bueno, profesor, pero ¿qué pasó con Sigmund Freud? El padre del psicoanálisis con el aparato psíquico, el yo, el ello, el super yo. Sí, pero eso es psicoanálisis, yo no me meto ahí, soy filósofo. Pero el ser, ¿qué es el ser? Yo soy el ser. Cada uno es el ser finito. Y claro, todo está cambiando, por eso le he llamado el devenir. Todo está cambiando. La única certeza que tenemos
es que todo está cambiando. Eso es importante que no lo pierdan de vista, jóvenes ilustres. Muy bien, ya casi se nos termina la primera sesión. Jóvenes ilustres, recuerden que a partir de ahora, a partir ya de una semana hacia acá, Zoom, pues te da posibilidad de volver a entrar después de 7 minutos. Les pido por favor, joven, que me tengan paciencia, tomemos un receso de 7 minutos y volvemos a entrar ya para ir terminando. ¿Qué les parece, jóvenes? Me parece perfecto, profe. Excelente, muy bien, Sí, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. excelente. Muy bien, entonces, jóvenes, nos vemos en 7 minutos. Traigan sus palomitas, porque eso se va a poner muy bueno. No como el debate, pero muy bueno. Ahorita nos vemos, jóvenes.